Buenos días, soy Aroneli Palacios Briceño y el día de hoy voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje acerca de la bacteria Escherichia coli, específicamente Escherichia coli enterotoxigénica. Para empezar, vamos a dar lectura del caso clínico, el cual comienza así. Masculino de 24 años, procedente de una comunidad rural, llega a consulta después de presentar múltiples vómitos y diarrea, más de 13 ocasiones. Refiere que el comienzo de la sintomatología empezó desde hace 2 días. Hábitus externo, enoftalmos, cerosis e irritabilidad. Signos vitales, normotermia, taquicárdico e hipotenso. Exámenes. Coprocultivo. Se aislaron bacilos gram negativos. En agar McConkey se encontró colonias de color rosa púrpuras. Para empezar, tenemos que destacar algunas características importantes de este caso clínico. Para empezar, que él llega desde una comunidad rural, además de su sintomatología que presenta múltiples vómitos y diarrea, más de 3 evacuaciones. Ya desde aquí te vas dando cuenta que se trata de una enfermedad diarreica aguda. Menciona que su sintomatología empieza desde hace 2 días y en el hábitus externo nos podemos dar cuenta que presenta signos de deshidratación como en oftalmos, el hundimiento de los ojos y la sequedad de la piel. En los signos vitales podemos destacar que no presenta fiebre, además de que está taquicárdico e hipotenso, lo cual es debido a la deshidratación que este paciente presenta. En el coprocultivo es importante la mención de bacilos gram negativos y muy importante y diferencial que en el agar McConkey dio positivo y forma parte de una enterobacteria fermentadora de glucosa al formar colonias de color rosado púrpura. Para empezar a describir sobre esta bacteria, vamos a empezar a hablar de su epidemiología. Pero para poder comenzar a hablar y sobre todo entenderla, debemos de conocer las formas en las que el ser humano se puede infectar de Escherichia coli. Puede ser de una manera endógena y una manera exógena. La manera exógena es a través del consumo de alimentos contaminados, agua contaminada, y es debido a eso que epidemiológicamente es mucho más frecuente en países en vías de desarrollo y en países no industrializados. La epidemiología mundial muestra que sobre todo ocurre en países del continente africano, en donde el fracaso de las políticas de salud pública demuestran que el consumo y la venta de productos insalubres aumenta la incidencia en general de todas las enfermedades diarreicas agudas, en la cual aquí en México, la epidemiología de México demuestra que el mayor número de casos es de Escherichia coli. De las enfermedades diarreicas agudas, las tres más importantes en la escala de primero, segundo y tercero es Escherichia coli, es rotavirus, además de sarampión. Es por eso que es importante el conocimiento de las formas de transmisión, debido a que se pueden correlacionar con la epidemiología en este caso. E. coli, además, forma parte y es la principal causa de infecciones del tracto urinario. Además de que de las 5 especies de Escherichia coli, es Escherichia coli enterotoxigénica la más frecuente de esas, junto con Escherichia coli enteropatogénica. Posteriormente, ahora vamos a hablar acerca de la patogenia, la cual está muy relacionada y es muy sencilla de entender una vez explicada y sobre todo entender las manifestaciones clínicas y el por qué. Escherichia coli va a infectar a las células epiteliales del intestino delgado mediante dos fases, por así decirlo. La fase de adhesión y la fase toxigénica. La fase de adhesión va a estar comandada por factores de colonización, mientras la fase toxigénica va a estar comandada por dos toxinas, la toxina termoestable y la toxina termolable. En la fase de adhesión, los factores de colonización van a expresar conjuntamente
a esta proteína ETPA, la cual esta es la que se va a unir a través de sus receptores de fibronectina a la célula epitelial y la bacteria se va a unir a la proteína y así va a poder infectar a la célula. En la segunda imagen vamos a poder ver la fase toxigénica, la cual primero vamos a describir por la toxina termoestable, la cual va a desarrollar una diarrea secretora debido a que mediante su unión de los receptores transmembrana de la guanilato ciclasa va a aumentar el GMP cíclico modificando el gradiente osmótico para así intervenir en la absorción de líquidos. ¿Qué va a provocar esto? Justamente igual que la toxina termolábil, van a actuar sobre el canal CFTR mediante la secreción de líquidos e inhibiendo la absorción de líquidos. La toxina termolábil, a su vez, esta no va a actuar en el canal de guanilato ciclasa, más bien actuará en el canal de adenilato ciclasa, aumentando el AMP cíclico, pero teniendo la misma conclusión, que es la secreción, en este caso de cloruro, y la inhibición de la absorción de solutos por el canal CFTR. Otras características de la clínica que podemos mencionar es su periodo de incubación, que es de 1 a 2 días, y el promedio a partir de comienzo de su sintomatología de 3 a 5 días. La complicación más grave de las enfermedades diarreicas en general siempre será la misma, que es una deshidratación grave. Además, se va a acompañar de otros síntomas como son las náuseas, la cefalea y el vómito. El diagnóstico diferencial es muy obvio, se va a tratar de diferenciar de las demás bacterias y virus que causen enfermedades diarreicas agudas. Como ya mencioné, las tres principales que van a ser Escherichia coli, rotavirus y Salmonella, principalmente a partir de su sintomatología, se puede llegar a diferenciar en este caso de salmonela, debido a que salmonela, aunque cause una gastroenteritis que provoque una diarrea, también presenta náuseas y también presenta cefaleas. En este caso puede haber casos que presenten la fiebre tifoidea y en este caso ya es diferencial de Escherichia coli, además de que aparte la gastroenteritis cursa con cuadros de mialgias. En el caso de rotavirus, principalmente se diferencia por la estación del año en la cual se van a presentar los síntomas, siendo que Escherichia coli y las demás bacterias causantes de las enfermedades diarreicas agudas se presentan en verano. Rotavirus es un virus que se transmite por gotitas respiratorias y se va a presentar principalmente en invierno. Entonces es una característica importante y diferencial entre estas. Sintomatológicamente, Vibrio cólera representa un diagnóstico diferencial importante debido a que también presentan las náuseas, las cefaleas, los vómitos y la diarrea. Pero es importante conocer que el diagnóstico diferencial se da a partir de un diagnóstico clínico. Me voy a regresar a la primer diapositiva, en la del caso clínico, en donde menciono que es importante que en el agar MacConkey salen colonias de color rosado púrpura, lo que significa que la bacteria causante de esto es una bacteria fermentadora de lactosa. A diferencia de Vibrio cólera, que también es un bacilo gram negativo, Vibrio cólera no fermenta lactosa. Es por eso que esa sería la parte diferencial entre los diagnósticos que se podrían llevar a cabo. El diagnóstico se puede dar, como ya lo mencioné, por una agar MacConkey que te va a ayudar a diferenciar entre si es una enterobacteria fermentadora o no fermentadora, en este caso de glucosa. Un urocultivo que te va a mostrar la cantidad y quién es el que está causando, en este caso, la infección, si existe en el tracto urinario. Y el diagnóstico gold standard, en este caso, sería la PCR, sobre todo para diferenciar entre las especies de Escherichia coli.
Puede ser mediante una sintomatología en la que nosotros distingamos entre Escherichia coli hemorrágicas y no hemorrágicas, pero entre las no hemorrágicas debemos de hacer una PCR específicas para CTL y LT, que son las proteínas de las toxinas, la toxina termoestable y de la toxina termolábil. Eso es su diagnóstico diferencial entre las Escherichia coli no hemorrágicas. Por eso aquí dice que identifica el genoma para distinguir las diferentes especies de Escherichia coli. La prevención de Escherichia coli enterotoxigénica y en general de todas, aparte es sobre todo el lavado de manos, no beber agua de estanques y de lugares donde nosotros podamos ver que están contaminados. Y como forma parte también de la microbiota, el consumo de antibióticos de alto espectro la puede alterar, lo que nos va a provocar a nosotros el cuadro sintomatólogo. Eso sería todo.